Ok, mira, aquí vamos a medir los capacitores originales, los de la tarjeta. Tenemos este que nos dice que es de 4700, pero es a 63 voltios. Y este otro nos dice que es de 3300 y es a 100 voltios. Sí, vamos a comenzar con el de 4700. Vamos a medir. Nos da 4100, 4200, lo fue el máximo. Por ahí el pico de 800 fue porque estaba haciendo la conexión. Y ese es el de 4700. Ahora, este que es de 3300, vamos a ver cuánto nos da. Sí, se sostiene en 2000. No llega a 2100. Casi por mitad. De hecho, este, si lo movemos, está ligeramente redondo. Pero este, si lo movemos, está bastante redondo. Un capacitor normal debe estar así. No se mueve. Estos son con los que los vamos a reemplazar. Este es de 3300 a 100 voltios. Este es para reemplazar a este. Incluso podemos ver aquí cómo está inflado. Y este no está inflado. Solo que como trae un plástico, el mismo plástico se puede deformar un poco. Por eso puse de referencia a este que no trae plástico. Vamos a medirlo. El otro nos daba 2100 muy apenas. Y este que debe darnos 3300 nos está dando casi 3400. Este es nuevo, es el que se va a usar para reemplazar. Este es para reemplazar el de 4700. También a 63 voltios. Es el equivalente a este. ¿Sí? Debe de ser 4700. Vamos a ver cuánto nos da. Estamos arriba de 4800. Son los capacitores que se reemplazaron. Los otros pequeños que vamos a ver eran de 470. Estos son de 470. A 25 voltios. Ahí se ve 470. Y vamos a ver que estos nos dan 430, muy forzados. $430 también muy forzados, muy al límite. 440. Estos ya fueron reemplazados, ya están aquí instalados. 1, 2, 3. Sí, y aquí es donde van a ir los otros dos, perdón, nuevos. También tenemos estos, pero estos no se van a reemplazar. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que es de 1500 y nos da, tenemos los 4 conectados. Y tenemos un arreglo aquí. Estos dos están en paralelo, estos dos están en paralelo y a su vez están en serie con estos. Vamos a ver cómo aquí nos da 3000 y algo, porque son dos en paralelo. Son 1500 más 1500 son 3000. Y acá también tenemos 1500 más 1500 nos da 3000. Pero como estos dos de 3000 ahora están en serie, en la configuración de los capacitores se va a bajar a la mitad. Esos 3000 a la mitad son 1500. Entonces si medimos de extremo a extremo nos da 1500. Por esas razones que eso no los vamos a reemplazar, porque lo que nos marca son 1500. Entonces aquí estamos bien. Vamos a explicar por qué eso nos da 1500 cuando deberíamos de tener, si aquí tenemos 3000 más 3000, cualquiera pensaría que deberíamos de tener 6000. Pero vamos a explicar por qué tenemos 1500. Bien, aquí tenemos los 4 capacitores. Tenemos 1500 a 250 voltios, 1500 a 250 voltios. Acá también tenemos 1500 a 250 voltios, 1500 a 250 voltios. Estos dos están en paralelo. En los capacitores, al hacer conexiones en paralelo se suma la capacitancia, pero el voltaje se mantiene. Es decir, aquí tenemos uno solo de 3000
pero 250 voltios solamente. Y acá nuevamente tenemos uno solo de 3000, pero 250 voltios solamente. Por esa razón el fabricante también los tomó y los volvió a poner, pero ahora en serie. Vamos a pensar que estos dos fueran uno solo y aquí uno solo. Entonces tenemos 1 más 1, pero son ahora de 3000. Recordemos que se sumaron 1500 más 1500, ahora son 3000. Al ponerlos en paralelo se suma la capacitancia, que son 1500 más 1500, pero el voltaje no se suma. Al ponerlos en serie, la capacitancia se divide, pero el voltaje se suma. Entonces, si tenemos uno de 3000 y lo ponemos en serie con uno de 3000, se va a dividir entre dos, que serían 1500, pero el voltaje se va a sumar, que serían 250 más 250. Es como tener un solo capacitor de 1500 a 500 voltios. Es importante ver ahorita por qué tiene que ser de 500 voltios, y eso nos va a explicar por qué estos capacitores no se dañaron de la misma manera que los que vimos anteriormente. Continuamos. Bien, aquí tenemos conectados dos multímetros. Este está midiendo la corriente alterna y este es la corriente directa. Esta es la corriente alterna que entra a nuestra máquina y esta es la corriente directa que se genera ya un voltaje filtrado y rectificado en esta sección. Esta sección que podemos ver aquí son los cables rojos y negros gruesos que se vienen para alimentar todas nuestras tarjetas, que será coordenadas X, coordenadas Y y rotación de agujas o motor principal. Como ya lo he mencionado en otros videos, esta sección está sin regular, llega directa, y aquí a su vez también llega directa. Sí, en este puente de diodos tenemos una dobladora de voltaje. Por eso es importante entender que estas máquinas deben de trabajar con 110 voltios. 110, no 120, no 130, sí. Aquí vamos a ver dos cosas. Al inicio vamos a conectar ahorita y vamos a ver dos cosas. Una, el sistema de soft start, que es un arranque suave o carga suave. Estos capacitores consumen bastante, o almacenan bastante, mejor dicho, y dan un jalón muy fuerte al inicio. Si el sistema de soft start no funciona bien, aparte que puede causar daños en los capacitores y en las tarjetas que son alimentadas, también nos puede estar quemando constantemente el fusible, porque el jalón de corriente es muy fuerte, muy repentino, muy de golpe. ¿Sí? Aquí te los tengo estos. Ya descargamos previamente los capacitores, nos queda nada más un voltaje remanente de 4.5 voltios de corriente directa. Lo tenemos en la escala de 600 voltios, porque el voltaje que debemos de tener aquí, aunque es una máquina que vamos a conectar a 110, en teoría 110, vamos a tener más o menos 320 y algo voltios. Lo ideal deberían de ser 310 voltios. Así es de que vamos a ver cuánto voltaje tenemos y vamos a poner unos focos que nos van a permitir ver cómo se carga suavemente estos capacitores. Posteriormente debemos de escuchar el clic, donde entra un relevador, que es este, que hace el puente de unas resistencias de carga suave que tienen estas máquinas. En el caso de esta máquina habían puesto unos capacitores de más por ahí, al ver que tenía fallas, como ya vimos en los capacitores esos que estaban muy agotados, quisieron aumentar la capacitancia e hicieron este arreglo. Bueno, habrá quien diga infinidad de cosas de ese tipo de trabajos. Yo lo único que le digo es que algunas veces pues trabajamos con lo que tenemos a la mano. Me ha tocado viajar a partes del país donde pues no hay nada prácticamente, donde no hay acceso a componentes, y pues habrá quien diga, no, tiene que ser de tal marca, tal modelo, el tamaño específico, sí, pero a lo mejor ellos tienen a su alcance todas las refacciones o tienen el tiempo para encargarlas, porque muchas veces yo he encargado a China y hay piezas que tardan 2 meses en llegar. Cuando tienes el tiempo puedes hacerlo, pero cuando tienes la máquina detenida y la producción esperando y un contrato que cumplir, pues muchas veces tienes que hacer uso de los recursos que tienes a la mano. Yo no digo que está bien hecho, no estoy de acuerdo con esto, incluso el calibre de los cables que se usaron, eso me da a entender que no se sabe o no se tiene el conocimiento suficiente para entender qué calibre, qué corriente iba a fluir por esos cables de acuerdo a la capacitancia de estos filtros. Pero vamos, esa es otra historia, ¿no? O sea, esto fue lo que terminaron haciendo aquí, porque vimos, como ya vimos, estos capacitores ya no hacen su función bien, al igual estos que cambiamos de aquí y los de la fuente SMPS. Bien, vamos a ver, tenemos que ver tres cosas. Primera, cómo se va cargando suavemente. Vamos a ver un jalón muy fuerte
En los focos vamos a ver una intensidad muy alta en la luz. No los voy a apuntar, aunque están aquí, pero no los voy a apuntar porque la cámara se me va a oscurecer mucho. Pero vamos a alcanzar a ver. Y vamos a ir cómo va bajando tenuemente esa intensidad conforme van cargando cada vez más. Y después vamos a ver cómo entra, o vamos a escuchar, mejor dicho, cómo entra el relevador. ¿Sí? Al principio vamos a escuchar el beep de la máquina, pero este es un clac, donde entra el relay. ¿Sí? Y también vamos a ver aquí cómo va subiendo los voltajes. Uno va a entrar directo, que es el de alterna, va a entrar directo, y este vamos a ir viendo cómo sube. A su vez vamos a ir viendo la intensidad, ¿sale? Vamos a ver. Esto para darnos cuenta también de la importancia de usar un verdadero y buen regulador. Aquí vamos. ¿Sí vemos? Ahí ya se escuchó el clac. Pero observen qué voltaje tenemos aquí. ¿Qué voltaje tenemos en la línea 133? ¿Y qué voltaje tenemos aquí? Este es el voltaje que le está entrando a nuestras tarjetas ahorita. Todo aquel que tenga su máquina conectada directamente a la red eléctrica y diga, no, mi máquina tiene 1 año trabajando. Sí, 5 años, 10 años, está bien, sí está trabajando. Pero fíjate cómo la estás forzando. No es un voltaje tan alto, son 133 voltios. El voltaje nominal que debemos de tener en la línea son 127 voltios. Recordemos que hay una relación de la raíz cuadrada entre los 220 de la línea y cualquiera de las líneas contra el neutro. Cualquiera que sepa un poquito de electricidad, quizás me entienda lo que les estoy hablando. Entonces por esa razón tenemos 127 voltios. Y los reguladores domésticos para computadoras, para los no breaks, los que son para uso doméstico, nos van a dejar pasar este voltaje porque lo van a considerar algo normal todavía. Y nuestra máquina va a estar trabajando con este voltaje. Por eso después nuestros capacitores se calientan, se desvaloran, se inflan y se descomponen. Tenemos problemas como los que nos pasó en que se infla y nuestra máquina sufre. Pero nosotros, como la vemos que trabaja, decimos mi máquina está bien. Eso es un gran error. ¿Sí? Hago esto para que nos demos cuenta. Observen cuánto tenemos aquí. Voy a quitar voy a quitar para ver con este voltaje de la entrada qué voltaje debemos de tener. Aquí por fortuna el fabricante nos dice qué voltaje debemos de tener después del transformador. Y vamos a ver. Vamos a quitarlo, todo hecho en tiempo real. Cambiamos de escala a corriente alterna. Y bueno, lo vamos a dejar en multirrango. Vamos a ver ahora, aquí nos dice que tenemos que tener 21 en los cables negros. Y vamos a ver qué voltaje tenemos. Se supone que deben de ser 21 voltios. Vamos a ver qué voltaje encontramos ahí. Aquí está, 26 voltios. Podemos decir, bueno, pues en 5 voltios no hay mucho problema. Habrá quien lo vea así, pero recordemos que a mayor voltaje, mayor elevación. ¿Sí? Aquí deberíamos de tener 50. Vamos a ver cuánto tenemos. 60. Hace rato eran 5 voltios de más, ahora son 10 voltios de más. Aquí nos dice que tenemos que tener 125. Ahí son 125. Y tenemos 150, señores. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque tenemos un transformador que tiene una relación ya dada. Entonces, por poner un ejemplo, si fuera de 1 a 10, si nosotros le aplicamos un voltaje, nos va a entregar 10. O si fuera de 10 a 1, si le aplicamos 10 voltios, nos va a entregar 1. Aquí suponiendo que fuera de 10 a 1, si le aplicamos, de 2 a 1, si le aplicamos 100 voltios, él nos entregaría 50. Pero si le estamos aplicando 120, nos va a entregar 60, que es lo que está haciendo, ¿sí? Esa manera de ejemplo, los números yo sé que a lo mejor si alguien se pone con la calculadora no van a coincidir, pero a manera de ejemplo ese es el efecto que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a desconectar y voy a conectar en un regulador. Un supuesto regulador que nos debe de dar el voltaje adecuado para esas máquinas, ¿sí? Vamos a pausar el video y voy a conectar. Nuevamente ya regresamos, aquí ya conecté, ya volví a poner el multímetro aquí en corriente directa y vemos qué voltaje tenemos, donde deberíamos de tener 310. Está alto todavía. No está tan alto ya, pero sigue estando alto. Pero ya tenemos un regulador, ya deberíamos de estar en lo normal, porque para eso es el regulador. Sin embargo, no estamos todavía en lo normal. ¿Por qué? Porque es un regulador de 120 y nos está dando 123.
Nosotros necesitamos un regulador de 110 para nuestras máquinas. Toda máquina debería de trabajar óptimamente con 110, no con 120. Aquí tenemos 123, lo que pudiéramos considerar 120, pero fíjense cómo tenemos un voltaje alto, ¿sí? Habrá quien me diga, ok, sí, ya no está tan alto, pero sigue estando alto, y lo ideal es estar en lo nominal. Vamos a medir aquí, donde deberemos tener 125. Tenemos 138. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos medir los demás voltajes y veremos que de todos modos no estamos bien protegidos todavía. Y ya tenemos nuestro cable conectado a un regulador. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos un regulador. Por aquí le puse una etiqueta para que no se vea la marca. Quien ya lo conozca, bueno, ya sabrá cuál es. Pero aquí está. ¿Sí? No es mentira, señores. Es importante tener nuestro regulador, verdadero regulador de 110 voltios para estas máquinas. Porque por eso sufren nuestras máquinas. Por eso después nuestras máquinas nos comienzan a calentar los motores, nos comienzan a calentar los solenoides, nos queman solenoides constantemente y posteriormente nos comienzan a hacer fallas extrañas, comienzan a perder la versión, comienzan a hacer ruidos raros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mete mucho rizado, porque estos capacitores su función es eliminar el rizado. Pero cuando ellos sufren por agotamiento excesivo, por calentamiento excesivo, se obtiene un agotamiento y dejan de cumplir su función en su totalidad. Por consecuencia, el rizado que ellos deberían de eliminar se comienza a meter en todas estas líneas y comienza a afectar mi tarjeta principal, mi fuente, mis tarjetas de coordenadas, mi tarjeta de motor, mi tarjeta join. ¿Sí? Quizás no te digan esto, pero es verdad. Aquí están los números. Continuamos con el video. Pues bien, muy bien. Ya logramos obtener aquí los deseados 310 voltios de corriente directa, pero para eso necesitamos 110 voltios en la línea. Si vemos, aquí tenemos 112, 113 y aquí tenemos los 310. Estamos aquí. Ahora vamos a quitar este. Vamos a cambiar a corriente alterna y a medir aquí donde se supone que tenemos que tener 125. Aquí vamos a medir cuánto tenemos. Ahí está, 126.7, prácticamente los 125, menos de 2 voltios de más. Pero ¿cómo los obtuvimos? Bueno, pues hay que cambiar de regulador, un regulador que sí sea más eficiente. Aquí viene nuestro comercial. Es un equipo que nosotros fabricamos y nos dice que el voltaje está muy alto, ¿sí? Por lo tanto, pues hace una gran bajada de voltaje para que nuestra máquina trabaje como debe de ser, ¿sí? Recuerden, reguladores de 110 voltios. Miren, aquí tenemos 113. ¿Sale? Un buen regulador va a tener nuestra máquina trabajando bien y nos va a evitar ese tipo de problemas, gastos innecesarios, porque estos capacitores deben durar muchos años. Su daño debe de ser porque el material electrolítico se derrama, más no porque se agotan por exceso de voltaje. ¿Sí? Por eso es un gasto innecesario, porque no debió haber fallado de esa manera, debió haber fallado por los años, más no porque se estuvo forzando en 3 o 4 o 5 o 6 años. Debió fallar a los 20, 30 años, no fallar a los 4 o 5 años, 8 años. Sí, porque obviamente sí aguantan y habrá quien, yo tengo clientes que me dicen, no, pues mi máquina tiene tantos años trabajando así y no ha fallado. Pues sí, pero la cuestión es que está siendo forzada, ¿sí? No porque ahorita no te falle significa que todo está bien. Entonces, importante, un buen regulador, señores. Aquí está la evidencia con una máquina de una cabeza marca SWF. Ahí tenemos las fallas que se ocasionaron, cosas que aparentemente no se ven. El usuario va a ver que trabaja igual con un regulador o con el otro, sí, pero internamente, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que hay personas que están donde es difícil conseguir un técnico, o hay técnicos que están donde es difícil conseguir refacciones. Entonces, todo eso se puede evitar si tenemos un buen regulador, ¿sí? Este lo desempaquetamos ahorita parcialmente, nada más para poder encenderlo. ¿Sale?
110 voltaje ideal, 310. Recuerden, por ahí les voy a dejar el link de otras tarjetas de SWF, no de este modelo, de otro modelo, que se dañaron porque el regulador falló. Ese regulador no mandó el voltaje adecuado, forzó todo y causó un caos. ¿Por qué? Porque estas secciones vienen sin regular, no tienen protección. La única protección que tienen estas secciones es esto, señores. Un buen regulador. Esa es la única protección. ¿Sale? Continuamos.